A ver, las grandes revoluciones, las que de verdad cambian todo, casi nunca empiezan con ejércitos y batallas. No, su origen muchas veces está en las acciones silenciosas, pero súper valientes de unos cuantos, de gente que un día dijo hasta aquí. Y bueno, hoy vamos a contar la historia de una de esas primeras chispas, la de Nemesio Tejada y sus compañeros. Defensores de los vejados y los oprimidos. Ojo con esa frase. Esa fue, tal cual, la misión que se puso un grupito de hombres allá en el norte de México. Y es que no eran políticos ni generales, nada de eso. Eran gente común que sentía, pero en carne propia, las injusticias de su época. Y todo esto años antes de que la Revolución Mexicana arrancara oficialmente. A ver, para entender bien su motivación, hay que ubicarnos en el tiempo. Pensemos en una época de una dictadura opresiva, donde la información era un arma y la controlaba el poder. Y fue justo en ese ambiente, en ese México, donde un grupo de hombres comunes y corrientes encontró su propósito en algo inesperado, en textos prohibidos. Y ojo, porque este es un detalle fundamental. Ellos no pertenecían a la élite, para nada. Eran hijos de familias muy humildes y se declaraban enemigos de los ricos, de los aristócratas que sentían que se burlaban de ellos. O sea, su perspectiva venía desde abajo, de vivir y sentir la desigualdad todos los días. Entonces, ¿cómo se encendió esa chispa rebelde? Pues a través de la lectura, así de simple y así de poderoso. Periódicos liberales, periódicos de oposición como estos que vemos aquí, fueron los que les abrieron los ojos. Ahí se enteraban de la corrupción de los caciques, de cómo funcionaba el sistema. Leer estas publicaciones que estaban prohibidas fue lo que de verdad lo cambió todo para ellos. Pero claro, la inspiración se tenía que convertir en acción. O sea, ya no era suficiente con solo leer sobre la injusticia. Sintieron que tenían que hacer algo, que organizarse, a pesar de que sabían perfectamente que el riesgo era altísimo. Y todo esto llega a un punto clave en un año específico, 1906. Es justo en ese momento cuando su compromiso ya se vuelve algo formal. O sea, dejan de ser solo un grupo de lectores indignados y se convierten, ahora sí, en conspiradores organizados. Y lo que hicieron fue fundar el Club Liberal Benito Juárez. Su propósito era súper claro, ¿eh? No querían ser un simple club para debatir ideas, no. La idea era ser un grupo clandestino afiliado al Gran Partido Liberal Mexicano. Su meta real era regar las ideas revolucionarias por todos los pueblos de la región, como Parral, Santa Bárbara, crear toda una red de gente que pensara como ellos. Y aquí tenemos algunos de los nombres detrás de este esfuerzo tan valiente. Hombres como Antonio Balboa, Francisco Guevara y claro el santabarbarino Nemesio Tejada, que era una figura central en esta célula revolucionaria. Es importante recordar esto, eran personas de carne y hueso arriesgándolo absolutamente todo. El grupo trabajaba en la sombra, y de verdad, esto no es una metáfora. Sus actividades tenían que ser secretas porque el castigo, si los descubrían, era así de claro, la muerte, no había de otra. Cada reunión que tenían, cada papelito que repartían, se estaban jugando la vida. Pero como era de esperarse, un trabajo así de secreto y delicado no podía pasar desapercibido para siempre. La dictadura, pues, tenía oídos y ojos en todos lados. Y la respuesta del gobierno cuando se enteró fue rapidísima y brutal. Y lo que de verdad impacta es ver la velocidad con la que se vino todo abajo. Fíjense, en octubre de 1906 arrestan a los líderes estatales. Unos poquitos días después, el 19 de octubre, cae Nemesio Tejada, y para enero del siguiente año, de 1907, ya todo el grupo iba camino a la cárcel. El golpe fue fulminante, decisivo. Y para que nos demos una idea de la seriedad con que el régimen vio esta amenaza, la orden de arresto contra Tejada vino directamente del gobernador del estado, Enrique Secrel. O sea, esto no fue un asunto de la policía local, no. Era una amenaza directa al poder estatal y la cortaron de raíz. Pero claro, la captura no fue el final de la historia. Para ellos fue apenas el comienzo de un castigo terrible. Ahora vamos a ver cuál fue el precio que pagaron por atreverse a desafiar al poder y qué significó su sacrificio. Su destino fue San Juan de Ulúa. Para cualquiera que conozca un poco de la historia de México, ese nombre solo significa una cosa. Era, sin exagerar, una de las prisiones más terribles del país. Una fortaleza en medio del mar de la que muy pocos salían vivos. Un lugar que estaba diseñado para quebrar el cuerpo, pero sobre todo, el espíritu. La ecuación era así de simple y brutal, ¿eh? Su crimen, haberse rebelado contra la dictadura. Su castigo, una condena durísima en un lugar que era sinónimo de tortura y de muerte. Fueron prisioneros políticos, en toda la extensión de la palabra, castigados por sus ideas, mucho antes de que la revolución se convirtiera en el movimiento masivo que conocemos.
Al final, la historia de Nemesio Tejada y de sus compañeros nos deja con una pregunta, una reflexión que va más allá de su tiempo y de su lugar. ¿Cuántas chispas como la de ellos se encienden en la sombra, en secreto, mucho antes de que el mundo entero llegue a ver la gran llama de una revolución?